Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Dele el aplauso más fuerte al Señor Jesús, quien es el digno de recibir la gloria. Amén. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Yo vengo muy contento y muchos de los varones ayer los podíamos ver. Algunos no lo expresan mucho en su rostro, pero imagínense hombres grandes con cara media enojona, diríamos de pocos amigos, arrodillados, llorando delante de Dios. Así que yo invito a cada varón que no pudo asistir esta vez, empiece a tomar la fe, ahorre, y tú, varón que fuiste, empapa a los demás y empieza a hacer la labor de evangelizarles e invitarles para el próximo año, porque dice la Biblia que Él nos lleva de gloria en, así que el próximo congreso va a estar mucho mejor. Amén. Y quiero empezar la palabra en esta tarde. Continuamos con la serie que se llama Fe Inquebrantable. Hemos estado viendo algunos personajes bíblicos en los cuales tuvieron una fe que Dios quiere que imitemos, y una fe que nos va a llevar a conquistar lo que Dios ya ha decidido entregarnos. Amén. Y en Hebreos capítulo 11 versículo 22 vamos a ver la fe de José. Hebreos capítulo 11 versículo 22, puede leerlo ahí. Dice: por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dígale: gracias Espíritu Santo, porque podemos estar en este lugar. Te pedimos que hoy tu palabra podamos entenderla con claridad, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu hable a nuestro corazón y todo lo que tenga que ser transformado, sea transformado por el poder de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. José el soñador, mejor conocido. ¿Alguien ha hablado de José el soñador? ¿Alguien ha oído hablar de José el soñador? José el soñador es una historia realmente muy interesante. Diga conmigo: interesante. José el soñador describe en Génesis, a partir del verso 37 hasta el 43, 44, habla de la historia de José. Dice la palabra que José era hijo de Jacob, era el hijo de los hijos menores de Jacob. Y dice que José era usado por Dios a través de sueños y de interpretación de sueños. ¿Sí recuerda esto? Y vamos a leer Génesis capítulo 39 versículos 2 y 3. Perdón, antes de leer esto, en el verso 37 en Génesis habla de que José empieza a tener sueños. Vamos a leer Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 versículo 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿de cuántos años? De ahí surge la canción, amo su inocencia. Era un jovencito de 17 años. ¿Cuántos aquí tienen 17 años? No en lo espiritual, nada más. Ya los veo bastante bigotones para tener 17, pero está bien. Él tenía 17 años, dice la palabra en el verso 2, dice: él apacentaba ovejas con sus hermanos, él era pastor, ¿sí? Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, que también eran mujeres de Jacob. En aquella época se estilaba tener más de una mujer. ¿Cuántos dicen amén? No, con una está bien. En aquella época cada varón podía tener más de una mujer. Entonces este José estaba con hermanos
en la actualidad lo conoceríamos como medios hermanos, ¿verdad? Él estaba con sus hermanos apacentando ovejas y dice en el verso 3, Israel, quien era Jacob, dice, a José amaba mucho porque había tenido en su vejez, estoy leyendo el verso 3, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Verso 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. De por sí ya lo odiaban, pero ahora José empezó a soñar y lo empezaron a odiar mucho más. Verso 6 dice que José les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Dice el verso 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8 dice, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Él había soñado que estaban recogiendo espigas, estaban recogiendo manojos de espigas, y en el sueño la espiga de José quedaba paradita y las espigas de sus hermanos se inclinaban. Y entonces José interpreta el sueño y les dice que bueno, sus hermanos iban a estar bajo autoridad de él y que lo iba a gobernar. Y los hermanos, pues si no querían a José, mucho menos ahora que José les decía que en este sueño ellos iban a estar bajo la autoridad de él. ¿Cuántos aquí tienen hermanos menores? Levanta su mano si tú tienes hermano menor. ¿Cómo reaccionarías si tu hermano te dice que él va a ser tu patrón? Además que tú sabes que él es el favorito de papá. ¿Reaccionarías de una manera amable, pacífica? Yo creo que no, ¿verdad? Haríamos todo en contra de él. Pues así le estaba pasando a José. Y después vuelve a tener otro sueño en el verso 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Dice el verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José seguía soñando, pero sus sueños no eran suyos. Esto es bien importante entenderlo. Lo que José soñaba no eran sus sueños, eran los sueños que Dios ponía en José. Y aparte de Dios poner sueños en José, Dios le interpretaba los sueños a José. Por supuesto que si él era el hijo favorito del padre, pues los hermanos no lo querían mucho, mucho menos ahora que José les decía que ellos iban a postrarse delante de él. Entonces, la historia de José es sumamente interesante y vamos a ver 4 puntos importantes, aunque pueda haber más, pero vamos a ver 4 puntos importantes, 4 recomendaciones que hacen que José nos enseñe a través de la palabra a tener una fe inquebrantable. En Génesis 39, versículo 2 y 3 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas, ¿cómo le salían? ¿Cómo le salían las cosas? Muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Dice ahí mismo, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Fíjate bien, el primer punto que quiero que tú escribas ahí en tu hojita, que lo más importante es entender que el Señor está con nosotros. Podría sonar una frase muy trillada o muy sencilla. Lo más importante es entender que el Señor está con nosotros. Para poder entender más sobre este punto y los siguientes puntos, voy a tratar de resumir un poquito la historia de José y de los puntos más importantes de la historia de José. José era usado con los sueños.
y la interpretación de los sueños. Sus hermanos lo odiaban, lo leímos ahorita. Tanto lo odiaron que un día se lo llevaron lejos, y estando lejos empezaron los hermanos a tramar matar a José. Lo odiaban tanto que lo querían matar. Uno de los hermanos les dice a sus hermanos: no hay que matarlo, como que no está bien hacer eso. Pero dicen: bueno, vamos a desaparecerlo, vamos a hacerle creer a nuestro padre que murió. Lo que hacen es que cavan un hoyo, lo avientan y agarran un animal, cabrito, no recuerdo bien exactamente, lo matan, y la sangre de ese animalito manchan las vestiduras de José, para que así ellos llevaban la vestidura. ¿Recuerdan cómo era la vestidura de José? Una túnica de colores. Su padre se la hizo, se la confeccionó. La túnica la ensuciaron de sangre de ese animal, y llegaron los hijos con su padre, con Jacob, y le dicen: padre, nuestro hermano, yo creo que fue comido por un animal. El padre entra en una profunda tristeza. Dice la palabra que no pudo superar la tristeza de haber perdido a su hijo, pues era el más amado. Si usted se fija, cuando un esposo pierde a su esposa porque se murió, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama al esposo? ¿En qué estado queda? Viudo, ¿cierto? La esposa, si muere el esposo, ¿cómo queda la esposa? Si los hijos mueren sus padres, ¿cómo se les dice a los hijos? Pero ¿cómo se les dice a los padres que se quedan sin hijos? No tiene nombre, ¿verdad? La naturaleza es que los hijos entierren a los padres, pero los padres no a los hijos. Entonces imagínate la profunda tristeza que tenía Jacob. Su hijo más amado, llegan sus hermanos y le dicen que él ha muerto. Le entregan la túnica de colores y le enseñan cómo está bañada en sangre. Obviamente Jacob cree esto. Y entonces los hermanos, ¿qué hacen con José? Lo venden. Conocemos la historia. Vamos a leer en el verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y no lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Qué sucede con José? Es vendido por sus hermanos. ¿A quién es vendido? A Potifar. ¿Quién era Potifar? Oficial, un oficial de los principales del Faraón, de alto rango. Potifar lo compra como esclavo y se lo lleva a Egipto. José fue vendido por sus hermanos y ahora entra en esclavitud. ¿Te imaginas la historia? ¿Qué pasó con José? La historia, para no tardarnos mucho, menciona la palabra que José es vendido a Potifar, y Potifar empieza a conocer a José, y José hacía muy bien las cosas. Y en el verso 39, en el capítulo 39, dice que todas las cosas le salían bien. ¿A quién? A José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y esas cosas le salían bien también en Egipto. Tanto le salían bien que el mismo Potifar lo empieza a observar y empieza a verle las cualidades, y empieza a ver qué tan bueno es, que hace bien las cosas, y todo lo que él hacía lo hacía muy bien, todo le salía bien. Entonces Potifar lo empieza a tener en un rango importante para él. Imagínate. Después de esto, los guardias con los que convivía José, ya estando él en Egipto, un día estaba haciendo sus labores, sus responsabilidades. José, él estaba solo, no había ningún guardia, no había nadie, y llega la esposa de Potifar. Llega la esposa de Potifar, y dice la palabra que José
era de buen parecer. ¿Cuál es ahorita el actor más bien visto en la televisión? Ay, no veo tele, ¿cómo no? Dice la pastora, como César Almaguer. Ok, como César, bien parecido, guapo, como el pastor. Dice la palabra que él era de buen parecer. Entonces llega la esposa de Potifar, lo ve y le empieza a decir, oye, pues, ¿cómo ves si tú y yo, ya tú sabes, felices los cuatro, ¿no? Lo empieza a seducir, y la primera vez dice la palabra que José le dice que no. Como todos los hombres de honor, ante las tentaciones decimos que no, amén. Entonces él estaba ahí frente a ella frente a él, y él le dijo que no, a tal grado que le quita las vestiduras, como a muchos les pasa, que la tentación los desnuda y no querían. Así se encuentra José, pero dice la palabra que José sale corriendo de donde estaba, y entonces la mujer está tan enojada, la esposa de Potifar, que se inventa un chisme. Aquí no pasa, pero en aquella época sí pasaba. Entonces esta mujer despechada, enojada, que no había conseguido lo que quería, va y le empieza a decir a los guardias que el mismo José había intentado acostarse con ella y que ella huyó, y le muestra la ropa de José. Entonces los oficiales evidentemente le creen, y ella va con su esposo, con Potifar, y le dice, mira lo que ha hecho José, al que tienes en alta estima, al que todo le sale bien, al que según tú dices que Dios está con él, mira lo que acaba de hacer, me ha querido acostar con él. Potifar, ¿qué creen que hace? Le cree, así como Adán a Eva le creyó. Todo el problema, ¿se dan cuenta? No, no es cierto. Entonces le cree, y evidentemente pues Potifar se enoja. Imagínate que tu esposa te dice que un varón lleno del Espíritu de Dios hace bien las cosas, pero él quiere ahí robarte a tu esposa. Pues te enojas, ¿no? Bueno, este oficial lo manda a encarcelar. ¿José hizo algo malo? Nada. Él estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Es encarcelado, y dice la palabra que lo avientan y ahí lo dejan. Pero José hacía tan bien las cosas que el jefe que estaba en esa cárcel lo hizo su amigo. Y habla la historia que después Potifar dice que después él encuentra al jefe de las copas, al copero, que yo, para entenderlo mejor, le puse al barman del faraón. Habían hecho cosas que no estaban bien, entonces encarcelan a este copero y también al panadero del faraón. Los encarcelan y los meten a la misma prisión donde estaba José. ¿Por qué te cuento esto? Ahí voy. Cuando ellos están allá adentro, el copero y el panadero empiezan a tener sueños. El copero empieza a soñar lo que dice para que vean que no les echo mentiras, Génesis capítulo, creo que es el 40. Ok. Verso 5. 40, verso 5. Dice, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. Adelante. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados, y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos?
Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo a su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era copero. Adelante. Yo ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran a la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José: yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. Hasta ahí, fíjate bien. Entra el panadero y entra el barman. El barman, ¿cuál fue la interpretación del sueño que le dieron? Que en 3 días el faraón le iba a regresar su puesto. Pues se puso contento. Pero el panadero, el repostero, dice que no, que él lo iban a decapitar, le iban a cortar la cabeza. Cuando sucede esto, matan al panadero, al copero le regresan su lugar. Entonces se acuerda el copero, el barman, porque el Potifar le empieza a contar un sueño que tuvo, el sueño que todos conocemos, donde aparecen 7 vacas gordas, bonitas, frondosas, y luego aparecen 7 vacas flacas, feas, que se empiezan a comer a las gordas. El rey no sabía, el Potifar no sabía interpretar el sueño. Entonces el copero le dice: cuando yo estaba en la cárcel, yo tuve un sueño y justo como lo interpretó sucedió. Entonces mandan sacar nuevamente a José de donde estaba y empieza a interpretar el sueño. Y es cuando le dice que la interpretación del sueño era que iba a haber 7 años de abundancia y después iban a venir 7 años de escasez, y que en esos 7 años de abundancia ellos deberían de agarrar la 5ª parte para apartarla e ir guardando durante 7 años para que los próximos 7 años de escasez pudieran tener comida. Y así sucedió. Punto número 1 de lo que debemos aprender de José es entender que Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. José hizo las cosas bien. ¿Merecía estar en la cárcel? Para nada. Él hizo todas las cosas, las hizo bien. Dios estaba con él. Muchos de nosotros hemos hecho las cosas bien. Has intentado, has procurado hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero aún así te han sucedido injusticias, como a José. Y déjame decirte que el siguiente punto es muy importante entenderlo, porque el siguiente punto dice: es necesario huir de la tentación. Anótale, punto número 2: es necesario huir de la tentación. José tuvo una tentación. ¿Cuál fue? La esposa de Potifar se le presentó y José pudo haber entrado en esa tentación. Pero es importante, fíjate bien, es importante que nosotros aprendamos a huir de la tentación. Y fíjate bien la frase que decimos: huir de la tentación.
Si tú y yo estamos orando para que no haya tentación, estamos orando mal. La tentación siempre va a existir. Tú y yo nos vamos a estar desgastando, orando y pidiéndole a Dios para que no haya tentación, pero la tentación siempre va a existir. El mismo Señor Jesús tuvo tentación. Si tú y yo estamos orando para que no haya tentación, estamos perdiendo el tiempo. Lo que tú y yo debemos hacer es pararnos frente a la tentación y huir. No quieras verte muy hombre de honor y decir: a mí no me va a pasar nada. Lo más sabio y lo más prudente es huir. Por supuesto que la tentación no es obvia. Es decir, si el diablo se nos aparece ahorita con cuernos, color rojo, cola, una pata de gallo, una pata de cabra, y te dice: fúmate esto, ¿qué vas a decir? Evidentemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está, tú lo vas a ver. Pero el diablo no va a actuar así, el diablo va a actuar sutilmente. El diablo te va a decir: no entregues tu diezmo. ¿Acaso quieres que el pastor tenga otro carro más lujoso? Así va a venir el diablo. No entregues tus ofrendas. ¿Acaso no te lastiman tantas luces? Van a comprar más. El diablo va a venir a tu casa con tus hijos a través del internet, YouTube. Ahora tú le preguntas a los chavos, a los niños, ¿qué quieren ser de grandes? ¿Qué quieren ser? YouTubers. Está bien, no es malo. Pero el diablo se mueve sigilosamente. El diablo es como, no sé si han visto en Discovery Channel algunos programas de caza o de animales. Cuando un tigre o un león va a atacar, ¿cómo lo hace? Se esconde, se agacha y puede permanecer horas en la misma posición esperando a que la presa se descuide. Al momento que la presa se descuida, no importa que el león haya estado ahí 4 horas, el tigre haya estado ahí 4 horas, se lanza sobre su presa y se la devora. Y dice la palabra que el diablo está como que buscando. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha no es contra tu esposa, contra tu suegra. Es contra lo que puede gobernar. Debemos entender esto, porque las luchas más fuertes suceden en casa. Cuando tú llegas a la iglesia enojado es porque seguramente en tu casa algo sucedió. Punto importante: huir de la tentación. Varón, tú tienes una secretaria ahí en tu oficina y la forma en que se fueron llevando esas pláticas que no debieron ser, esos mensajes fuera de horario que no tenían que suceder. La infidelidad no sucede en el momento en que sucedió el acto, sino desde antes, cuando tú no pusiste un alto. Cuando tú tuviste la opción de escoger a la señora de lentes, viejita, que tiene más capacidad aquí en la administración, a escoger una señorita de 20 años. No, es que tiene que haber vista aquí en la oficina. Si es un despacho jurídico, hay que... Las tentaciones no es cuando sucede, el diablo las trabaja poco a poco. Y si tú y yo no huimos antes, nos va a suceder algo. José hizo lo correcto, José huyó. José se fue y le fue mal, pero hizo lo correcto. Lo encarcelaron por haber hecho lo que tenía que hacer. Tú y yo debemos entender que va a haber tentación, que va a haber problemas, y que quizá cuando hagas lo correcto, quizá vas a sufrir injusticia. Dice la palabra que este mundo es injusto. En este mundo no hay justicia, este mundo es injusto. Pero dice también la palabra: pero no teman, yo ya vencí al que gobierna el mundo. Entonces, ¿qué sucede con José? José es restituido.
restituido en sus actividades y empieza a tomar fuerza. Punto número 3: vive sin legalismo el proceso hacia la meta. Por favor, anótale ahí: vive sin legalismo el proceso hacia la meta. Y en Génesis 41 versículo 46 dice: ¿tenía cuántos años? ¿Sí lo puede ver? ¿Cuántos años tenía? José tenía 30 años ya. Fíjate cuánto tiempo pasó. Cuando lo capturaron tenía 17. Y en esta parte la Biblia menciona que ya tenía 30 años. O sea que pasó ¿cuánto tiempo? 13 años. 13 años viviendo cosas injustas. Él hacía lo correcto, pero él resultaba pagando cosas injustas que no había cometido. Dice el capítulo 41 verso 46: tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Quiero leerte lo que dice Lucas capítulo 16 verso 11. Dice: por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Esto es muy importante, porque muchos de nosotros, cuando se va la luz porque no le hemos pagado, bueno, no se va, nos cortan la luz porque no le hemos pagado, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Cómo se llama? Un diablito. Y normalmente pensamos y decimos: si el gobierno roba, que yo le robe poquito. ¿Dónde se encontraba José? En Egipto, en la tierra injusta, esclavitud. Lo que Dios quiere decir en Lucas dice: si ustedes no han honrado el uso de las riquezas mundanas, no podrán recibir lo que Dios tiene para ustedes. Por ejemplo, cuando el hijo es mandado por la mamá a comprar las tortillas, le da un billete de 50 pesos. ¿Cuánto cuesta el kilo de tortillas? ¿Cuánto? 14. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? Si le da un billete de 50 a su hijo, ¿cuánto cambio le debe regresar? ¿Cuánto? 36. ¿Cuánto le regresa realmente? Si le regresa algo. ¿El hijo está siendo fiel con lo que no es suyo? Por supuesto que más va a tardar en recibir lo que le pertenece a él. Por eso, joven, por eso, hijo, le estás pidiendo a tu papá el Xbox, pero por clavarte esos centavos no te va a llegar. Así es Dios con nosotros. Y no porque Dios diga eso. Hay una ley natural que dice que lo que sembramos cosechamos. Si estás viviendo algo el día de hoy, es el fruto de lo que sembraste el día de ayer. ¿Quieres cosechar buenas cosas el día de mañana? Siembra cosas buenas el día de hoy. El ejemplo es muy burdo, es muy chistoso y muy cierto. Pero empresarios, personas que tienen su negocio, ¿cuántos desvíos del SAT no has hecho? Y aquí tenemos una persona del SAT, no me dijo que les preguntara, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas que sabemos que no debemos hacer, hacemos? Debemos aprender que José hizo lo que tenía que hacer, aún estando en la tierra de esclavitud, aún estando en la tierra de Egipto. José siguió caminando con el sueño que Dios había puesto en él y con lo que José estaba haciendo. Muchos creeríamos y pensaríamos que Dios nos va a llevar a la tierra de promesa, cuando Egipto es un momento importante para poder llegar a la tierra de promesa. ¿Cuántos varones no recuerdan esa prédica en el Congreso donde nos decían: no hay victoria sin lucha? Muchos de nosotros queremos llegar a la parte bonita de las cosas sin pasar las cosas feas, y no se puede lograr así. Si usted quiere llegar a la playa, va a pasar por carreteras medias
calurosas, medias feas, pero finalmente va a llegar a la playa. No puede uno llegar al objetivo deseado si no pasa por la prueba, por el momento que se tiene que pasar. Joven, tú quieres ser doctor, te tienes que chutar no sé cuántos tomos de libros de anatomía, de esto, del otro. Cuando alguien quiere ser doctor, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Cómo se ve? Con una bata blanca, una corbata, bien peinado, harta lana. Así se ve, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa los primeros años de la carrera? Sin dinero, sin bata blanca, está toda mugrosa porque nomás tienes una y no te alcanza para lavarla todos los días. Y tú te imaginas, no, es que yo quiero ser doctor porque quiero operar y quiero sacar tripas y acá acomodar y lo primero que haces en la escuela es leer un chorro de libros. O está como los que dicen, es que yo quiero estudiar una carrera que no tenga que ver con las matemáticas. Todas las carreras te meten aunque sea un semestre de matemáticas. Nos queremos saltar la parte bonita, pero no es así. José no se saltó ninguna parte bonita. Él hizo las cosas bien, él hizo lo correcto, él interpretó de parte de Dios los sueños que le mostraba y lo que la gente, los sueños que la gente le decía, y él hizo lo correcto y sin embargo sufrió. Tuvo momentos en donde yo Edgar hubiera pensado, ¿qué rollo? Pues no, que yo iba a hacer y que iba acá. Y muchos de nosotros estamos pasando por situaciones que pareciera que Dios se ha alejado, o pareciera que la promesa que Dios te ha dado no era para ti. José tuvo que sufrir ese mundo injusto. Y en Marcos, vamos a leer el punto número 4. Voy a leer Génesis capítulo 41, versículo 51 y 52. Ahí en tu hojita viene, dice: y llamó José el nombre del primogénito, su primer hijo, ¿cómo lo llamó? Manasés. ¿Qué significa? El que hace olvidar, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y después tuvo un segundo hijo, dice, y llamó el nombre del segundo, ¿cómo lo llamó? ¿Y qué significa? Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿En dónde José fue fructífero? ¿En dónde? En Egipto, en esa tierra fea, en esa tierra de aflicción. Punto número 4: persevera olvidando el pasado y dando fruto a futuro. Y este es súper importante. Punto número 4: persevera olvidando el pasado y dando fruto al futuro. Aquí es donde muchos cristianos caemos y no salimos. Conocemos al Señor, Dios nos restaura, nos muestra lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, empezamos a caminar, pero viene un gigante a nuestra vida que se llama pasado y se nos monta como cuando se monta un hijo tuyo que ya pesa más de 20 kilitos y no puedes avanzar. Un ejemplo que me gustó mucho que nos ponían en el Congreso es que usted va en el carro, y cuando usted va en el carro, ¿hacia dónde ve? Hacia el frente. Algunos ven hacia el celular, otros, pero normalmente la gente normal, cuando uno va manejando, ve hacia el frente. Pero usted tiene dos espejos laterales y un espejo retrovisor. ¿Para qué son esos espejos? ¿Para qué? Para ver atrás. ¿Usted se imagina estar manejando siempre viendo los espejos laterales o el retrovisor? ¿Usted se imagina si todo el tiempo que va manejando, en lugar de tener la vista al frente, va volteando en los espejos? ¿A dónde va a llegar? ¿O al hospital? ¿O a la cárcel por haber atropellado a alguien?
o se muere. ¿Sí o no? Asimismo Dios te dice, ya no voltees atrás. Muchos de los cristianos, muchos de nosotros no hemos avanzado o nos hemos topado con pared porque no hemos puesto nuestra vista al frente. Siempre hay algo que nos recuerda el pasado, siempre hay alguien que nos recuerda lo que hicimos, lo que fuimos, como éramos, y eso es como un ancla que pone nuestros pies y no nos deja avanzar. Mira, Betito, ven, por favor, Beto. A ver, Lalo, ven. Ya está nuevo el escenario, ya no te caes. Imagínese que Lalo, Dios le dice, allá tengo una guitarra nueva, una Gibson, es bla 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 bla, serie bla bla bla, impresionante, de 200,000 pesos. Y Lalo va así. Pero de repente alguien de la alabanza, Abby por ejemplo, llega y le dice, Lalo va avanzando, ¿no? Paso a pasito, suave, suavecito, despacito, pasito a pasito. Va avanzando en esa promesa. Y entonces Abby le dice, no hombre, si tú tocabas música metal en grupos mundanos y alababas al diablo. Y él dice, no manches, sí es cierto. Voltea su pasado, el pasado lo abraza. Cuélgate, como que te lo vas a así, cuélgate. Ahora avanza, Lalo. Y Abby le dice, no hombre, que Dios te va a dar una guitarra así para que lo alabes. Y Lalo dice, no, sí, Dios me dijo. Y Abby le dice, no, pero tú tocabas, trata de caminar. Y él trata de, no, en serio, trata y monta, aunque le rompas la columna. Ahorita Dios lo sana, a ver qué hace. No puede avanzar. No puede avanzar, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque su pasado quizá es muy feo. No te creas. Quizás es un pasado muy grande. Pero muchos de nosotros así estamos. Muchas gracias. Un aplauso al pasado y a Lalo. Muchos de nosotros así estamos. Dios nos da una promesa y estamos seguros que la queremos hacer. Pero alguien llega y nos dice, y no te esperes que alguien de afuera, incluso del mismo cuerpo del Señor Jesús, llega y te dice algo y tú te acuerdas, sí es cierto, yo era bien alcohólico. No manches, sí. No, sí. Híjole, si en la Santa Cena pusieran vino de verdad, ay papá. Unos canapés en lugar de la galletita. Y aquella mujer que estaba metida gravemente en chismes y es una mujer nueva, y llega tu comadre y te dice, ¿a poco ya cambiaste? Y tú le haces caso y volteas y entonces quieres caminar a la promesa de Dios y pasan 1, 2, 3, 5 años, pasan 20 congresos de conquistadoras y tú no avanzas. ¿Por qué? Porque dejaste que el pasado nuevamente te abrazara. Por eso en este punto es importante, hay que perseverar olvidando el pasado y dando fruto al futuro. Dando fruto al futuro. ¿Tú quieres dar fruto al futuro? Suelta el pasado. Si eras alcohólico, ya no lo eres. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Eras drogadicto, ya no lo eres. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Te van a cotorrear, te van a etiquetar, sí. Te van a decir de cosas, sí. Yo me acuerdo que el pastor Guada, muchos lo conocen, si no es que todos, Dios lo rescató de la fiesta, él así era. Ya cuando ve el video me va a decir de cosas, pero pues es para algo bueno. Pero él ya conocía al Señor, ya servía en la iglesia y todo, y no faltaba quien le decía el guadachupes. ¿Te imaginas si el pastor hubiera hecho caso a eso? Se clava y no avanza, y no estuviera pastoreando ahorita una iglesia en Celaya y Dios no lo hubiera levantado. ¿Te imaginas si la pastora con el problema de enfermedad que tuvo no se hubiera levantado y tomado en fe
y le hubiera hecho caso al diablo, porque si no mal recuerdo, los doctores le decían que ya fuera platicando, ¿verdad? Que ya mejor se preparara la familia. Si ella le hubiera hecho caso a eso, no hubiera avanzado, no estuviera aquí. Si el Señor Jesús, al haber orado en ese lugar antes de ir a la cruz, se hubiera revelado y hubiera dicho: ni más, yo soy hijo de Dios, yo no voy a ir a la cruz, usted y yo no estuviéramos aquí. Varón, tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande, hacer que nuestra familia vaya hacia adelante, pero tú debes ser el primero en no permitir que tu familia te haga voltear atrás. Aunque un día flaqueaste en tu fe, prosigue la meta, sigue adelante. Leamos ese versículo en Filipenses capítulo 3. Dice: hermanos, dice, ¿qué dice? Filipenses 3, del 13 al 14. Ahí en su hojita viene, ayúdeme a leer. ¿Sí viene en la hojita o no viene? Sí viene, ¿no? Ahí está. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está diciendo aquí: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Yo mismo no pretendo ya haber sido una persona usada por Dios, quizá en todo su esplendor. A lo mejor Dios te llamó a ser un pastor, Dios te está llamando a ser una persona de influencia en el reino de Dios, y a lo mejor tú no lo has alcanzado porque tu pasado no lo has soltado. Y aquí dice: yo mismo pretendo ya no haberlo alcanzado, pero algo estoy seguro. Como decía el salmista José, ya lo pasado atrás quedó. Por eso dice: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Si usted se fija, todos los días son nuevos, aunque ya nos acostumbramos a que el lunes es de principio de semana, no voy a trabajar. Martes, no me acuerdo qué dice, pero nos acostumbramos, pero todos los días tienen algo nuevo. Usted corta el pasto y el pasto no se queda así. ¿Qué sale? Pasto nuevo. Y si usted se fija, ese pasto avienta una florecita, como un polen. Y si usted se fija, en la mañana los pájaros están comiendo eso. Todas las cosas son hechas nuevas. La piel tiene la capacidad de regenerarse y hacer piel nueva. ¿Cuánto más Dios no hará que su máxima creación sea transformada en una nueva persona? A lo mejor tú estás aquí con un chorro de problemas, como la mayoría los tenemos cuando venimos a los pies del Señor. O algunos ya tienen 20 años y siguen con los mismos problemas, como muchos. Es porque tenemos que entender que no es que no vaya a haber tentación, que no es que vayan a dejar de haber problemas. Lo que debemos entender es que Dios está con nosotros, y a donde vayamos, aun sea una tierra de esclavitud, una tierra difícil, una tierra árida, si Dios va conmigo, todo va a prosperar. José, ahí estaba diciendo la palabra, léala en su casa con más tiempo, la historia es buenísima. José es restituido a su lugar, y este Potifar le dice: bueno, ahora quiero que administres y hagas lo que tengas que hacer.
Y entonces Potifar, José dice, bueno, cuando vengan los 7 años voy a apartar la quinta parte de todo lo que sucede, los frutos que vengan estos 7 años, y los voy a guardar. Y dice la Biblia que ya no había lugar donde almacenar tanto. ¿Sabes qué pasó? Que los siguientes 7 años, donde había escasez, los pueblos que estaban fuera de Egipto, Canaán y no recuerdo cuáles otros, empezó a haber escasez. ¿Y sabes qué pasó? En el tiempo de escasez, José hizo que hubiera multiplicación y hubiera prosperidad. Muchos de nosotros tenemos miedo por lo que está a punto de pasar, sea bueno, sea malo, no sé, pero muchos tenemos temor. Pero Dios va a hacer que el tiempo en el que estemos, si nosotros confiamos en Él, todo va a salir bien y no habrá nada ni nadie que nos pueda alejar del propósito de Dios. Y créame que el propósito de Dios para su vida y para mi vida es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Aunque en su familia le sigan etiquetando de la vida pasada que usted tuvo, aunque en su casa le sigan etiquetando, su familia, sus amigos, las personas cercanas lo sigan etiquetando de la vida pasada que usted ya aborrece, que usted aborreció, usted camine. José hizo las cosas correctas, pero él también tuvo que pasar momentos injustos. No ore para que no sucedan esos momentos injustos. Ore para que Dios le recuerde en esos momentos injustos que no es su lugar y no es su momento, sino el momento viene justo después. Jesús nunca vio la cruz. El Señor Jesús cuando fue a la cruz no estaba viendo todo lo que iba a sufrir. Él estaba viendo generaciones y generaciones y generaciones que lo iban a conocer y que iban a ser salvos. Si nosotros estamos caminando por lo que vemos, créame, yo mismo ahorita dejo el micrófono y me bajo. Muchos de los que estamos aquí no deberíamos de estar aquí. Quiero terminar con este último versículo en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice, ¿cómo dice? Me ayuda a leerlo fuerte, por favor. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y finalmente dice, todo lo puedo. Yo sé que de las frases y de las palabras que más he escuchado desde que conoce al Señor, quizá es esta, ¿verdad que sí? Todo lo puede en Cristo. Y a veces sí, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hijo, no traigo dinero, todo lo puede en Cristo. Jole. El diablo es astuto. El diablo conoce la palabra. El diablo va a utilizar la palabra para hablarle, para decirle, híjole, tú que haces las cosas bien, te va mal. ¿No les ha pasado? Uy, eso que vas con los cristianos y mírate. A mí me echaron mucha carrilla en la prepa, porque justo en la prepa había algunos congresos donde había mucha enseñanza sobre la prosperidad, la economía de Dios y todo eso. Y pues yo bien contento les platicaba y pues se burlaban de mí, ¿verdad? Como usted comprenderá, a veces le pasa. Y se burlaban de mí. Entonces llegaban conmigo diciendo, entonces si voy a tu iglesia voy a ser rico. Yo, sí, Dios. Pues se iban riendo de mí. Entonces si voy a tu iglesia y llego así y salgo caminando bien, y yo, pues sí, pues así he visto gente, y la gente se burla. Y lo que más le pega a un cristiano es eso, ¿sí o no? Que se burlen. José vivió injusticias como quizá usted la está viviendo, pero no se fije en esas injusticias, porque Dios es su justicia, y Dios dijo que Él ya venció al que gobierna este mundo injusto. Usted solamente está pasando por un momento en donde Dios lo está preparando en fe. Dios lo está preparando para poder vivir en esa prosperidad, en esa sanidad, en esa libertad, en esa restauración con su familia. No quiera brincarse ese proceso, es importante. El Señor Jesús, después de haber sido bautizado y llenado del Espíritu de Dios, Él, cuando fue lleno del Espíritu de Dios, fue bautizado. En ese momento, ¡pum!, al desierto.
Yo me hubiera imaginado que en ese momento, pum, al cielo, a gobernar. No, al desierto, a ser probado, a ser tentado. Y después de eso, sucede que usted y yo estamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie. Si usted necesita esa misma fe que tenía José, dice en Hebreos 11 que por la fe José hizo todo esto que estuvimos platicando.